Juan 14, los primeros 7 versículos. Si ustedes tienen por allí, hermanos, sus voceros y se ponen a revisarlos, todos los que hemos tenido hasta el momento, de hecho este vocero, el que del día de hoy es el número 14, tenemos 14 voceros, es decir, poco más de 14 domingos. Y en estos 14 domingos, hermanos, hemos estado viendo diferentes temas, pero que llevan una evolución y que llevan un contraste, muchos de ellos, entre lo que hemos ido aprendiendo en este tiempo. Si ustedes revisan sus primeros voceros, el tema central de los mensajes era el amor de Dios. Conociendo el amor de Dios, qué es el amor de Dios, cómo actúa el amor de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo era hacia mí, el amor de Dios hacia mí. Cuando terminamos esta serie de domingos que fue, ahora verán, el mes pasado, empezamos a ver ahora la presencia de Dios en mí cuando aprendimos sobre el arca de Dios y cómo ahora de mí el amor de Dios iba a reflejarse a los demás. Y esto lo fuimos concatenando y lo fuimos enriqueciendo más con el calendario litúrgico que hemos llevado siguiendo. Vimos cómo el amor de Dios se reflejó e impactó la vida de los santos que alcanzamos a ver en este periodo. Vimos a Pedro, a Pablo, a María Magdalena, a Marta, a Lázaro, y vimos tantos personajes importantes de la palabra de Dios, cómo el Señor los tocó y cómo a través de ellos el Señor hizo grandes cosas. Y este último mes, este último periodo de domingos, hemos estado viendo un tema que trata sobre el Señor Jesús. Y estos domingos hemos estado centrados en este versículo, en el versículo de San Juan, capítulo 14, versículo 6, San Juan 14, 6, si ustedes lo tienen por allí. Han sido los domingos precedentes al día de hoy, que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Recuerdan ustedes? Vimos el camino, vimos la verdad y la verdad os hará libres. Y después vimos la vida, con el pan de vida que el Señor habla. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver el camino, pero ya no como lo habíamos visto la vez pasada. Cuando nosotros tomamos la carretera, salimos de un punto y el propósito de tomar ese camino, ¿cuál es? Llegar a nuestro destino. Si yo salgo de León y quiero ir a Celaya, pues entonces tomo el camino que me lleva a Celaya, pero no tiene ningún chiste si yo voy para allá y me quedo en el camino, ¿verdad? No tiene ningún chiste tomar el camino, estar bien emocionado, pero nunca llegar al final, ¿verdad? Y eso es precisamente, hermanos, lo que quiero que el día de hoy reflexionemos. Dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, crean también en mí. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y hermanos, este tema ya lo había tomado yo hace algunos domingos. Veíamos que no es que no hubiera lugar o que el Señor Jesús vino a contar cuántos, sino que quienes íbamos a ser preparados éramos nosotros. Porque dice el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor ya sabe. Pero quien tiene que ser preparado, quien tiene que ser forjado, somos nosotros, hermanos.
Y le dice Santo Tomás, fíjense, siempre el que la iglesia le llama el dudoso. Yo soy dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego el Señor Jesús en el versículo 7 empieza a referir al Padre. Y en el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas. Entonces si el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el siguiente versículo dice, y la segunda parte dice, y nadie viene al Padre sino por mí, ¿cuál es el final del camino? El Padre. Quiere decir, hermanos, que cuando tomamos el camino del Señor, no nos lleva a otra cosa más que al Padre. No nos lleva a otro lugar más que a su presencia. Y si vamos al pasaje de Colosenses que leímos hace un momento, hermanos, Colosenses 1, versículo 21, lean ustedes, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y hermanos, esto lo hemos visto varias veces y lo vimos en la escuela dominical también. Dice, y ahora os ha reconciliado. Y yo les pregunto a ustedes, ¿con quiénes nos reconciliamos? Yo me pregunto, si ustedes tienen su mejor amigo, su mejor amiga, y se llevan de lo mejor, ¿hay necesidad de reconciliación? ¿Cuándo se da la reconciliación? ¿Recuerdan la palabra que hemos estado viendo tanto en el curso? La palabra concilio. Recordamos qué significa concilio, ¿no? ¿Qué es un concilio? Una reunión. Y entonces cambio mi palabra original de reconciliación por reunión, que sería un sinónimo equivalente. Cuando en Navidad, por ejemplo, cuando en Semana Santa nos reunimos, fíjense bien la palabra, reunir. Y esto es algo muy importante que tengamos bien en claro, porque el día de hoy y el próximo domingo vamos a ver el plan de salvación. Siempre lo estamos viendo, pero me es importante que lo veamos detalladamente. Con el cual fuisteis reconciliados, es decir, reunidos. Y hermanos, yo les pregunto entonces, ¿cómo es que el Señor vino a reunirnos con Dios? Si pensamos en estas palabras del apóstol San Pablo, quiere decir que hay una separación entre Dios y nosotros. Y cada uno de nosotros lo sabemos, ¿verdad? Los problemas en nuestros hogares, los problemas entre nuestros compañeros de trabajo, los problemas entre nuestros amigos, todos son por una razón: por estar separados de Dios. Y hermanos, aquí viene en el entendimiento una palabra que a muchos les hace ruido, una palabra que se llama pecado. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el pecado? Si ustedes buscan en internet qué es el pecado, va a irse con una sola acepción, con una sola definición. Si yo les pregunto qué es pecado, ustedes van a responderme, muy seguramente, una infracción de la ley. ¿Verdad? La ley dice, no matarás, y si mato, es un pecado. Pero fíjense qué triste es reducir el pecado a una violación de la ley de Dios. Porque eso es lo más mínimo que hace el pecado. Y nuevamente, hermanos, como lo hacemos muy seguido, vámonos a Génesis.
Génesis capítulo 2. Y por eso me es importante que regresemos a este versículo. Versículo 3. Tenemos la caída del hombre y nos vamos al versículo 22. Dice nuestro Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hermanos, ¿cuál fue el resultado del pecado de Adán y Eva? Y fíjense bien, esto es muy diferente a lo que pensamos. El resultado de Adán y Eva no fue castigo. Dios no es un Dios castigador. Dios no es un Dios enjuiciador. ¿Se fijan cómo cuando Adán y Eva pecan, nuestro Dios no los destruye? Nuestro Dios no hace nada con ellos, sino que en lugar de enfurecerse con ellos, como lo ve el pueblo judío, como lo ve el pueblo católico romano, se preocupa por ellos, hermanos, se preocupa por su naturaleza, por cómo van a vivir. Dios no dice: me desobedeciste, te destruyo. ¿Qué dice aquí en el versículo? Ahora el hombre ya es como nosotros, ya conoce el pecado. Y dice nuestro Dios: no sea que ahora, como ya conoce el pecado, extienda su mano y coma del árbol de la vida y coma y peque para siempre. ¿Se fijan cómo nuestro Dios responde al pecado no con castigo sino con amor? ¿Qué es lo que hace Dios aquí? Pone esa separación entre Dios y los hombres, no por castigo, no porque ya lo hicimos enojar y ya no nos quiere con Él, sino por nuestro propio bien. ¿Se fijan cómo es esto? Y el pecado entonces, ¿cómo se vuelve? No es un castigo. ¿Te portaste mal? Es pecado. No, eso no es gracia. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio, hermanos, cuando hablamos acerca del pecado? Fíjense bien, mientras más pecamos, no es que más deudores nos hacemos, no es que más enemigos de Dios nos hacemos, eso no es cierto. Mientras más pecamos, más nos alejamos de Dios. Dice la palabra de Dios que en Él estaba la vida, ¿a poco no? Y como yo les decía en la escuela dominical aquella vez, si el pecado nos pone en contra de nuestro Dios que es vida, ¿cuál es el resultado? La muerte. Y entonces, hermanos, este es el asunto. La muerte fue aquel medio que nuestro Dios permitió para que no pecáramos eternamente, para que no viviéramos como vivimos ahorita eternamente. Y a través de la muerte, hermanos, el Señor nos dio una segunda oportunidad en su Hijo Jesucristo. Y entonces decimos que con el Señor Jesús, dice San Pablo, fuimos reconciliados. ¿Qué pasó entonces? Cuando nos reunimos de Navidad, les decía yo, ¿qué es lo que nos separa de la familia que vemos en Navidad cada año? Pues si yo vivo en León y ella vive en México, y nos reunimos en Navidad, lo que nos separaba era la distancia. Cuando los partidos políticos están en pleito uno con otro y se reúnen, ¿qué es lo que los separaba? Su pensamiento, su punto de vista. ¿Qué es lo que nos separa de nuestro Dios? El pecado. Ese pecado que nosotros vamos haciendo nos va separando de nuestro Dios.
¿Cuál fue el tema, hermanos, el tema central de los concilios que estudiamos? ¿Cuál fue el tema central de cada uno de ellos? ¿De qué se peleaban? ¿Por qué la iglesia fue contundente al respecto en los concilios? Era acerca de nuestro Señor Jesús. Y el hecho de que se pelearan de que si era Dios, de que si era hombre, de que si era Dios y hombre, o que si era más Dios que hombre o más hombre que Dios, era una razón en específica. Y hermanos, yo les voy a decir ¿por qué? Porque el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesús no es cosa de juego. Y fue Dios mismo interviniendo con nosotros. Y piénsenlo de esta manera. ¿Han visto ustedes ahora que hay tantos bombardeos y asesinatos y muertes en Medio Oriente? ¿Han visto lo que hace la ONU? ¿Qué hace la ONU ante estos ataques? Y vámonos más cerca, aquí en México, cuando matan a alguien, ¿qué hace el gobierno mexicano? Dice, el gobierno mexicano condena esos actos. ¿Y eso de qué sirve? ¿A una mamá que le mataron a su hijo le sirve que el gobierno condene esos actos? Eso no sirve para nada. La ONU se manifestó en contra de lo sucedido. Pues, qué bueno, pero a ver, haz algo. Y eso es lo que sucede, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios envió a sus profetas y el Señor condenaba, y el Señor daba el sacrificio, y el Señor daba ley, pero tenía el mismo efecto que la condena del gobierno. ¿Qué pasaba con la gente? Pues qué bueno que condenas, pero a mí no me importa. Qué bueno que tu ley dice, pero a mí no me interesa. ¿Qué es lo que hizo el Señor para cambiar esto? No se quedó sentado condenando, sino que actuó. ¿Actuó a través de quién? Por eso, hermanos, decir que Jesús fue un profeta quiere decir que fue igual a antes. Dios está enojado, pero no interviene. Que fue solo hombre, Dios está enojado, pero no hace nada. Decir que es Dios nada más es que Dios es tan grande, pero no se ensucia las manos con nosotros. Como los políticos o los artistas que van a ayudar niños pobres. Van, nos ayudan, se toman las fotos y todo, pero están así, tratándolos con pincitas para no ensuciarse. Nuestro Dios, ¿qué dice? La palabra de Dios: descendió y se humilló a sí mismo. O sea, se hizo nada. Ni siquiera se hizo a nuestro nivel. Se hizo a lo más abajo. Y murió como un criminal. Y ahora, hermanos, yo les pregunto, ya que vimos esto entendido, ¿por qué en el culto? Bueno, yo no lo hago porque no puedo, no tengo esa dignidad, pero ¿por qué en el culto, cuando empezamos y cuando terminamos, el pastor o el sacerdote hace la señal de la cruz? ¿Por qué en el centro de cualquier iglesia que ustedes vean van a ver una cruz? ¿Por qué el pastor empieza haciendo la señal de la cruz? Porque, hermanos, cuando nosotros confesamos y vemos esa señal de la cruz, cuando el sacerdote que nos representa hace la señal de la cruz, quiere decir que vamos a adorar y vamos a alabar a Dios, no nada más a Él, sino en Él. ¿Entienden esta diferencia? No solo alabamos a Dios, sino alabamos en Dios. ¿Quién es el que te hace adorar a Dios? No tú, no tu voluntad. Por eso el decir que no me gustan los cantos es una falacia. ¿Quién te perdona tus pecados? No es tu obra de arrepentimiento. No es lo que tú puedas o no hacer. ¿Quién perdona tus pecados? Es Dios. ¿Quién nos hace dar gracias?
¿Quién nos hace ver nuestro pecado? Y por eso, hermanos, cuando la cruz del Calvario está en el centro de la iglesia, es que nosotros somos capaces de ver a contraluz nuestra propia condición humana. Yo les dije hace tiempo que los santos no son aquellos que no pecan, sino los santos son los que se saben pecadores. Y yo les pregunto, ¿quién de ustedes se sabe pecador? ¿No somos entonces santos, apartados para Dios? Dice el versículo 7 del Salmo número 80. Oh Dios de los ejércitos, clama el salmista. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Y luego, ¿qué dice después? Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Por eso, cuando en el centro del altar vemos brillar la cruz, vemos nuestra inmundicia. Y por eso, cuando el pastor hace la señal de la cruz, quiere decir que en ese símbolo nosotros comprendemos que estamos adorando a Dios y adorando en Dios, porque Dios habita en nosotros. Este símbolo, a los que muchos llaman arma, a los que muchos llaman ídolo, es un símbolo que se escribe así y se dice amor. ¿No creen ustedes que la cruz del Calvario es un símbolo de amor? ¿No creen ustedes que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en esa cruz? Por eso la cruz del Calvario debe estar presente siempre en nuestra memoria, siempre en nuestra vida, para que nos recuerde que no nada más vivimos para Dios, sino que vivimos en Dios. Pero si no podemos ni vivir para Dios, ¿cómo queremos vivir en Dios? Y hermanos, Santo Tomás le pregunta a Jesús, pero no sabemos qué camino es. Muéstrame ese camino. Y entonces Jesús le responde, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, hermanos, fue romper esa separación. Entre Dios y nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús. Y como yo les había dicho, no fue a meterse y a contradecir al Padre, no fue a engañar, no fue a librarnos del juicio, porque ¿cuál juicio? Sino que simplemente con su muerte, ¿qué hizo? Rompió la separación que había entre Dios y nosotros. Hermanos, esta es la primera parte del plan de salvación. Y les voy a enseñar esto que de hecho lo vimos la clase pasada. Les voy a enseñar algo que tiene que ver con didáctica de la iglesia, para que vean cómo precisamente esto, el camino que nosotros seguimos, la iglesia lo tiene bien presente. Fíjense bien. Aquí tengo yo, si la ven ustedes, ¿no? Miren, es una maquetita. Es la Catedral de Colonia. En Alemania es la iglesia más alta del planeta. Pero lo que me interesa en este día es mostrarles esto. Nuestra vida humana, nuestra vida sin Dios, es muy bonita aquí afuera. Ustedes ven, los templos tienen un atrio y la gente se reúne allí, alrededor del atrio. Pero no van a poder cantar mientras no entren por las puertas.
Cuando nuestro Señor viene a nuestra vida y la toca, esa conversión que ustedes pueden leer ahí en el vocero, léanla más tarde, el Señor viene a nuestra vida y abre las puertas y nos permite entonces entrar a la iglesia. Aquí está la puerta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está al final? Véanla. ¿Qué es lo que hay al final del templo? Siempre. ¿Qué está aquí al final? Allá está la entrada y ¿qué está al final? Acuérdense del templo de allá de San Andrés. ¿Qué está al fondo? El altar. ¿Y qué representa el altar, hermanos? La presencia de Dios. El altar que está en el templo simboliza la presencia de Dios. Por eso en el altar está la luz del Espíritu Santo, la palabra de Dios y la cruz del Calvario. Y hermanos, por eso la iglesia es un camino. Miren, entramos por aquí. Nuestro propósito, ¿qué es? Llegar al final. Pero ustedes, como yo, nos podemos quedar sentados en las bancas, distrayéndonos, pensando más en el trabajo, pensando más en la familia. Y entonces, ¿qué hacemos? En lugar de estar mirando al altar, estoy cometiendo idolatría, prefiriendo mi trabajo, prefiriendo mi familia. Y eso sí es idolatría. Pobres de los que aman más a su familia que a Dios. Pobres de ellos, de veras. Pobres de los que aman más su trabajo que a Dios. Qué bonito es este camino que les digo, ¿no? Entras por la puerta y tu objetivo es llegar al final. Pero fíjense, hermanos, cómo es que nosotros vamos a llegar de aquí a acá. ¿Saben cómo? ¿Qué figura es? La cruz. ¿Se fijan cómo es una cruz? Y esta cruz, hermanos, es la que nos permite de allá llegar a la presencia de Dios. Por eso es el mensaje de las iglesias, no están construidas nada más para que se vean bonitas. Y esa es la primera parte de este mensaje, hermanos, que yo les quería compartir el día de hoy. Echándole cuentas, acabamos de entrar. Íbamos como por aquí a la mitad. El próximo domingo, hermanos, es mi último domingo con ustedes. Y precisamente me era necesario poder compartir este mensaje del día de hoy. Nuestro objetivo es llegar a dónde? El camino, Jesús es el camino a al Padre. Nuestro objetivo como cristianos es llegar al regresar ¿a dónde? Al paraíso. ¿Recuerdan el canto que acabamos de entonar? Hay un lugar donde quiero estar. Y mientras no crucemos la cruz, ese lugar en el corazón de Dios no va a estar para nosotros. Vamos a ver entonces dentro de 8 días la segunda parte de este plan de salvación. ¿Sí, hermanos? Vamos a estar de pie.